Hola, mi nombre es Rosailín Domínguez Rodríguez, soy médico residente de anestesiología del segundo año, aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El día de hoy les voy a hablar sobre los mitos sobre el bloqueo neuroaxial, también conocido como la raquia. Es importante, como antecedentes históricos, saber que desde 1900 el doctor Ramón Pardo, aquí en México, realizó la primera amputación de una extremidad. Este paciente tenía gangrena en uno de los pies. Él se atrevió a utilizar lo que ya se hacía en otras partes del mundo, que era una anestesia llamada raquia. Aplicó medicamento, que era cocaína, a través de la espalda de este paciente y se dio cuenta que se pudo operar sin que tuviera ninguna molestia o dolor. Como antecedente, en otras partes del mundo, Teodoro Truffier ya era quien realizaba este tipo de anestesia. Conocida como raquia, posteriormente bloqueo neuroaxial en anestesiología. Raquia. Bueno, ¿por qué se llama raquia? ¿O por qué la hacemos famosa como raquia? Es importante saber que este es un bloqueo neuroaxial. Se le llama raquia, uno, por ser un nombre muy cortito, otro, porque raquia deriva del griego raquis, que es sinónimo de columna vertebral. Es un tipo de anestesia que se administra en la columna vertebral. Y desde el inicio de este tipo de anestesia, al administrarse en la espalda o en la columna, sin saber o sin explicar bien en qué parte de la columna o en qué capa o en qué sitio o espacio, le empezaron a llamar raquia. Al ser un nombre muy corto y fácil de pronunciar comparado a un bloqueo neuroaxial, es que comúnmente se utiliza o le llamamos raquia. Vamos a iniciar con el primer mito. ¿Toda anestesia administrada en la columna es una raquia? Bien, como respuesta a esta pregunta, vamos a clasificar toda anestesia que se administra en la espalda como un bloqueo subaracnoideo o un bloqueo peridural. El bloqueo subaracnoideo va a ser el tipo de anestesia que se va a administrar en la zona espinal o raquídea. Por lo tanto, lo ideal sería que llamáramos raquia únicamente al bloqueo tipo subaracnoideo. Sin embargo, comúnmente le vamos a conocer a cualquiera de estos bloqueos que van administrados en la espalda como raquia. Este tipo de bloqueo subaracnoideo también se conoce como espinal o bloqueo raquídeo. El otro tipo de anestesia que se administra en la espalda es peridural, también conocido como epidural. Y de este vamos a tener tres tipos de bloqueos: a nivel torácico, a nivel lumbar o a nivel caudal. Depende de la zona de la espalda en el cual se administra esta anestesia. Como vemos, la columna se va a dividir en distintas zonas: cervical, torácico, lumbar o sacro. En este caso, el bloqueo peridural va a ser aquel llamado torácico, cuando va en las vértebras torácicas, lumbar, cuando va en la zona lumbar, y caudal, cuando se administra a nivel del sacro. Y también tenemos el bloqueo llamado mixto. En este bloqueo, como su nombre lo dice, vamos a incluir medicamento a nivel subaracnoideo y también se puede administrar medicamento a nivel peridural. Para eso es importante saber que el bloqueo subaracnoideo va a involucrar la inyección de medicamento tipo anestésico a nivel local. Y para que sea subaracnoideo tenemos que verificar que la administración sea a nivel del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace? Utilizamos una aguja muy delgadita, la cual se va a poner o se va a introducir entre las vértebras. Puede ser a cualquier nivel, pero lo importante de este bloqueo es que nosotros podamos verificar a través de esta aguja que haya salida de líquido. Vamos por lo tanto, a tener que introducir esta aguja y atravesar distintas capas, como es la piel, la grasa de la espalda, atravesar ligamentos que van a través de la columna y que van a proteger la capa llamada dura madre. Este bloqueo va dentro de la dura madre. Quiere decir, como su nombre lo dice, subaracnoideo.
la aguja va a atravesar la dura madre, vamos a tener como resultado la salida de líquido a través de esta aguja, líquido cefalorraquídeo, y es cómo podemos comprobar que estamos en el sitio correcto. Los anestésicos locales se administran aquí. En el caso del bloqueo peridural, la administración del medicamento solo va en el espacio epidural. Bueno, pues el espacio epidural va a ser una cavidad virtual que rodea el canal medular y las raíces nerviosas. En esta imagen podemos ver cómo la aguja puede atravesar las distintas capas en la espalda y llegar hasta este espacio, el espacio que como tal es virtual. Este espacio es llamado espacio peridural o epidural. Aquí es donde podemos administrar los medicamentos o anestésicos locales y van a difundir a través de todo el espacio peridural y van a empezar a hacer su efecto. También es importante saber que en este espacio se puede dejar un catéter y este catéter nos puede ayudar para administrar dosis subsecuentes para la anestesia. Aquí es donde entra el bloqueo tipo mixto. El bloqueo neuraxial mixto va a incluir un bloqueo subaracnoideo como una dosis inicial y posteriormente el catéter peridural para una dosis subsecuente. Este es un tipo de anestesia muy utilizada, sobre todo, ¿por qué? Porque ha sido una de las modificaciones del bloqueo neuraxial. En un inicio se hacía únicamente subaracnoideo o raquia, posteriormente mejoró con el uso del catéter peridural. La seguridad de este bloqueo, de que sea mixto, es que la primera dosis va a ser en el espacio subaracnoideo. Esta dosis puede durar incluso de 90 minutos hasta 120 minutos. Al administrar esta dosis, nosotros, como anestesiólogos, lo que hacemos es ponemos una primera dosis de anestésico local y posteriormente con un mismo piquete dejamos un catéter. Este catéter es tan delgadito que no ocasiona ningún tipo de molestia, pero nos sirve para que en caso de que la cirugía dure más de 90 minutos o 120 minutos, nosotros poder administrar una dosis subsecuente sin tener que estar picando la espalda. Como vemos en la imagen, el catéter se puede dejar en el sitio epidural y así es como nosotros administramos una anestesia con bloqueo neuraxial tipo mixto. Después de la cirugía, este catéter se retira. Incluso para manejar el dolor puede dejarse este catéter de forma vigilada por más tiempo, incluso días. La pregunta número 2. ¿Es normal la sensación de quedarme con las piernas dobladas después de que me administraron la anestesia? Bien, aquí es importante hablar de los efectos nerviosos que va a tener la anestesia espinal. Cuando se administra una anestesia espinal o subaracnoidea, vamos a tener distintos cambios o distintos efectos. El principal o los que nosotros podemos observar, tanto como médico y como paciente, van a ser las sensaciones. ¿Qué sensaciones? Desde un inicio va a ser las parestesias o comúnmente conocidas como hormiguitas o sensación de que se duermen las piernas. Va a ser lo primero que se va a sentir. Esta sensación de adormecimiento va a ir desde los deditos del pie y va a ir subiendo hasta el nivel donde se inyectó el medicamento, que puede ser en el abdomen bajo o incluso arriba del ombligo. Depende del sitio en donde se administró el medicamento y el tipo o el nivel al cual queremos la anestesia. Otros de los efectos que podemos observar va a ser disminuir el dolor. Si existe algún tipo de dolor en las extremidades o en el abdomen, este dolor se va a ir quitando poco a poco. Podemos ver que el paciente nos va a reflejar también como la sensación de cambio de temperatura, que se empiece a sentir calientes las piernas o el abdomen o que incluso empiezan a tener mucho frío. Esta pérdida o cambios de la temperatura es algo esperado y es algo normal. Lo último que nosotros vamos a poder interrogar al paciente o que el paciente nos va a referir es el cambio en la actividad motora. Quiere decir que después de cierto tiempo ya no va a poder mover las piernas o el movimiento va a ser torpe. Quiere decir que a veces intentan doblar las rodillas o levantar los pies y esto puede que aún lo hagan
pero va a ser de forma descontrolada. Van a sentir las piernas muy pesadas o incluso las van a dejar de mover. Cuando incluso nosotros administramos la anestesia, hay muchísimos factores, depende del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Por ejemplo, en una cesárea o en una cirugía de abdomen, a veces es necesario colocar alguna sondita para poder controlar o poder contar la orina. Esta sondita es una sonda urinaria y muchas veces colocan a los pacientes en alguna posición donde tienen que doblar las piernas, estirarlas o abrirlas. Los pacientes dicen que incluso con la anestesia pueden sentir que las piernas siguen dobladas o siguen flexionadas. Esto es normal porque uno de los efectos que va a tener el bloqueo, como va a ser quitar el dolor, modificar algunas funciones como pueden ser la presión arterial y cambios en el corazón, que más adelante les voy a hablar, la temperatura o incluso la sensibilidad. Hay un efecto especial o un cambio o una función especial que va a tener el cuerpo que se llama propiocepción. Esto nos va a influir en esa sensación de los pacientes, que dicen que se quedaron las piernitas dobladas. A veces nos piden, doctora, licenciada, ¿me pueden ayudar a estirar las piernas porque se quedaron dobladas? Y hay que explicarles que no están dobladas aún, ya las estiramos, ya están acomodadas en cierta posición, porque esta función que es propiocepción nos habla de la sensación que va a tener el cerebro de cómo está cada parte de nuestro cuerpo. El cerebro es capaz de saber que ahorita yo estoy sentada, que yo estoy de pie, que yo estoy caminando, en dónde tengo el brazo derecho, en dónde tengo el brazo izquierdo. Esa capacidad que tiene el cuerpo se llama propiocepción y también se pierde con la administración de la anestesia. Bien, otra de las preguntas es incluso una de las más comunes. ¿El bloqueo o la raquia duele cuando hace frío? Pues hay muchos factores que nos pueden ocasionar dolor posterior a el piquetito o la llamada raquia. ¿Por qué? Uno de los factores principales son que existan lesiones previas. Prácticamente la población en México tenemos antecedentes de sufrir lumbalgia o dolores de espalda. Esto es muy común por nuestras actividades o la llamada mala higiene de espalda. Las actividades a las cuales nos sometemos, cargar pesado, actividades deportivas bruscas, las malas posiciones para dormir, pueden crear lesiones previas en la espalda, que si bien ya las íbamos presentando, ya teníamos síntomas o incluso hasta tratamiento, no le tomábamos tanta importancia hasta después de este tipo de bloqueos. Uno puede ser porque nosotros nos hacemos conscientes de que hay una lesión y el nerviosismo por la anestesia nos hace tomarle mucha atención a cualquier cosa que pasa en la espalda. A partir de que me ponen la anestesia, cualquier cosita que tenga yo en la espalda, pues claro, me acaban de poner una aguja, seguramente es causa de la anestesia. Entonces eso hace que esos dolores sean más, llamen más la atención de nuestro cerebro y pensemos que es a causa de la anestesia. Otra situación puede ser incluso que durante la administración del medicamento, al estar en una posición sentada, acostada o la mala posición o incluso lo que nosotros pedimos es que doblen muy bien las piernas, la posición fetal, eso puede generar una contractura a nivel muscular y que se confunda con una lesión por la anestesia. Otros factores que también nos pueden atribuir es, como les mencioné, la población mexicana va a tener muchos factores que se pueden presentar por sí solos o en conjunto y pueden ocasionar que sea muy difícil administrar la anestesia. Uno de los factores puede ser el sobrepeso o obesidad, que nos van a disminuir el espacio que vamos a tener entre los huesitos de las vértebras. También el cargar pesado va a generar que estas capas que nosotros atravesamos con las agujas, como son ligamentos o músculos, se vean modificados y que sea más difícil entrar con las agujas. Otro factor que puede influir es el embarazo, la edad o incluso no solo hablamos de personas con sobrepeso y obesidad, personas deportistas con buen peso, pero que toda su vida se han dedicado a hacer deporte, también van a modificar
las características de los ligamentos de la espalda y pueden hacer que nosotros al querer ingresar con estas agujas sea un poco difícil y tengamos que incluso dar más de un piquete. Estos piquetes o estas agujas que se ponen en la espalda para administrar el medicamento son agujas muy pequeñitas, muy delgaditas. Sin embargo, el estar intentando administrar el medicamento o buscar el sitio correcto para administrar la anestesia puede generar molestias únicamente a nivel de la piel y de la grasita. Después de ahí, las lesiones que se podían presentar, es muy difícil que puedan presentar dolor que se presente o que aumente con el cambio de temperatura, en este caso cuando hace frío. Seguramente las lesiones que se presentan o aquellas pacientes que suelen decir que tienen dolor en la espalda después de una anestesia y que este dolor es siempre cuando hace frío, seguramente tienen una lesión a nivel de la espalda, a nivel muscular, que no está relacionada con la anestesia y que deberían acudir con el especialista para que pueda tratar y manejar este tipo de dolor. Entonces, no, la raquia no está relacionada con dolor de espalda cuando hace frío. Número 4. ¿La anestesia no hace efecto cuando el paciente está nervioso? Falso. La verdad es que la anestesia va a hacer efecto incluso si el paciente está nervioso. Hay muchos factores que nos van a ayudar o que pueden provocar que algunos pacientes como experiencia digan que no hizo efecto la anestesia, que la anestesia no fue suficiente o que seguían sintiendo molestias aún cuando ya tenían anestesia. Los factores que pueden influir para que esta anestesia sea insuficiente puede ser la dosis del medicamento, el sitio donde se administró el medicamento o incluso el tipo de procedimiento quirúrgico que se está realizando. Si bien nosotros como anestesiólogos tenemos que valorar al paciente, ver qué cirugía se le va a realizar, las características del paciente e incluso el tiempo que va a durar la cirugía, muchos de estos factores se pueden modificar. Por ejemplo, hay muchos pacientes que ingresan para simplemente retirarles el apéndice, una apendicitis. Sin embargo, durante esa cirugía o ese procedimiento, los cirujanos puede que encuentren algún otro hallazgo importante. El apéndice ya se perforó, el intestino ya se dañó, hay mucho sangrado. ¿Qué va a pasar? Ellos van a tener que, quizás, si era una cirugía o una herida pequeña, tendrán que abrir más la herida, tendrán que buscar más arriba del abdomen bajo y eso va a provocar que esta anestesia no sea suficiente o que moleste un poco a los pacientes. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Administrar más medicamento por el catéter que yo les comentaba, el que se queda en la espalda, o incluso proceder a cambiar la técnica de la anestesia. Si solamente estábamos administrando anestesia por la espalda o por el bloqueo neuroaxial, cambiar a una anestesia general. Todo eso es algo que nosotros como anestesiólogos tenemos que verificar durante la cirugía. Otro factor que puede influir es la dosis de los medicamentos. La dosis nosotros la tenemos que calcular de acuerdo a las características de nuestro paciente. Peso, la talla, la edad, el tipo de cirugía, eso es algo que nosotros tenemos que prevenir. ¿Cómo podemos ver que la dosis es la correcta, que el sitio en el cual administramos el medicamento es el correcto? Pues verificando. Una vez que administramos el medicamento o la anestesia, nosotros tenemos que verificar que haya hecho el efecto correcto, ya sea preguntando al paciente cómo se siente, vigilando los signos vitales, vigilando el movimiento del paciente. Todo eso es algo que nosotros tomamos en cuenta antes de que empiece la cirugía, para evitar que el paciente o que cuando el cirujano ya está realizando la cirugía o está abriendo o está empezando o hizo la primera herida, no le duele al paciente. Nosotros verificamos que la anestesia ha sido un éxito. Si nosotros llegáramos a observar que la anestesia es insuficiente, cambiaríamos la técnica anestésica seguramente para evitar que el paciente tenga molestias. El que el paciente esté nervioso no va a influir. A veces los pacientes pueden incluso llegar con los signos alterados. ¿A qué me refiero con esto? Con la presión arterial alta, con el latido del corazón o la frecuencia cardíaca elevada. Eso puede generar distintos cambios, pero no va a influir en que haga o no efecto la anestesia. 5. ¿Es lo mismo el parto sin dolor que la raquia para la cesárea? Bien.
Esto tiene que ver mucho con la técnica anestésica. Efectivamente, con el paso de los años, ahora ya existe la fabulosa analgesia obstétrica. Esto ha sido muy funcional, sobre todo porque nos ayuda a que haya un parto sin dolor, un parto incluso humanizado, pero no es lo mismo que la anestesia para la cesárea. Como les había comentado, el bloqueo neuraxial se puede dividir en subaracnoideo, epidural o puede ser combinado, que sería un mixto. Para una cesárea podemos ocupar cualquiera de estos bloqueos, un bloqueo subaracnoideo, un epidural o incluso un mixto. Sin embargo, para un parto sin dolor o una analgesia obstétrica, que sería lo propiamente dicho, el bloqueo ideal es el bloqueo epidural. Este bloqueo es en el cual entramos al espacio epidural y colocamos medicamento. Sí, se puede hacer con una sola dosis o incluso dejando un catéter. Lo que evitamos con el bloqueo epidural o lo que logramos con el bloqueo epidural es que la paciente pueda efectivamente mover las piernas, pueda seguir con el proceso del parto sin cortarlo como tal, como lo haría un bloqueo subaracnoideo. El bloqueo subaracnoideo podría incluso disminuir las contracciones, podría disminuir que la paciente puje o que haya un adecuado parto. Con el bloqueo epidural, lo que hacemos es que la paciente pueda pujar, pueda nacer el bebé, pero no tenga los dolores que tiene un parto normal. Bien, para eso es importante, en este cuadro podemos observar las diferencias o las comparaciones entre ambas técnicas, como puede ser la anestesia espinal o subaracnoideo y anestesia epidural. ¿Las ventajas cuáles son? A grandes rasgos, la anestesia espinal va a ser más rápida, vamos a requerir menor cantidad de medicamentos o incluso menor cantidad de volumen administrado en el espacio espinal y a comparación de la anestesia epidural. Aquí podemos utilizar un poco de volumen, más volumen, y la duración puede ser más prolongada. Pero también el inicio o el efecto va a tardar más que una anestesia espinal. Otra ventaja que vamos a tener de la anestesia epidural es que las complicaciones van a ser menores. El efecto que va a generar al corazón o a la presión arterial va a ser menor que una anestesia espinal. Y los niveles que va a alcanzar de la anestesia va a ser diferente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular a qué nivel vamos a administrar los medicamentos para poder alcanzar una adecuada analgesia. Bien, la pregunta número 6. ¿La raquia solo se puede usar en una cesárea? Pues el bloqueo neuraxial se puede utilizar en distintos tipos de procedimientos quirúrgicos. Se puede utilizar para cirugías ortopédicas, en articulaciones, huesos, incluso músculos a nivel de las piernas, extremidades inferiores. Para reparación de algún tipo de hernia, varices, cirugías incluso de hemorroides, para cirugía vasculares, como pueden ser tratamiento para varices, para ginecología no solo cesáreas, sino reparaciones de prolapsos, histerectomías, incluso procedimientos como pueden ser legrados, aspiraciones, colocación incluso de dispositivos intrauterinos, para cirugías de urología, como pueden ser cirugías de próstata, intervenciones en vejiga o cirugía genital. Para cualquier tipo de cirugía plástica, en sí, el bloqueo neuraxial va a ser un tipo de anestesia que bloquea la sensibilidad y motricidad de acuerdo al nivel en el cual nosotros lo podamos administrar. Como les mencioné al inicio, puede ser incluso a nivel torácico, para cirugía de mama, para cirugía de tórax. Se puede complementar para cualquier otro tipo de procedimientos quirúrgicos que pueda alcanzar de acuerdo al nivel en el cual nosotros lo vayamos a administrar. Se puede administrar en cualquier parte de la columna, sí, y de acuerdo a la zona en la cual se administre, va a llevar su nombre: torácico, lumbar, caudal. Pero bien, esto depende de la valoración de un médico anestesiólogo, el tipo de cirugía que se va a realizar y también las características propias del paciente. Número 7. ¿Puedo negarme a que me pongan la raquia? Y pues sí, en realidad las contraindicaciones de este tipo de anestesia
o una de las principales contraindicaciones o por las cuales yo como médico anestesiólogo no podría darte este tipo de anestesia es que como paciente no aceptaras. ¿Por qué? Porque yo como médico no podría obligarte a este tipo de anestesia. Sin embargo, lo ideal es que como médico se explicara al paciente cuáles son las ventajas y desventajas de este bloqueo de acuerdo al tipo de cirugía que se le va a realizar. Bien, entonces sí se pueden negar los pacientes a recibir este tipo de anestesia. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este tipo de anestesia? Las contraindicaciones para el bloqueo neuraxial es en cuanto a las características del paciente o incluso tomando en cuenta los laboratorios. Nosotros como médicos anestesiólogos tomamos en cuenta los tiempos de coagulación. Si llegase a haber alguna alteración, no podríamos dar este tipo de anestesia. Tomamos en cuenta un estudio que se llama biometría hemática. Sobre todo, lo que a nosotros nos importa son las plaquetas o la coagulación del paciente. Y como les decía, la negativa. Por decisión del paciente no podemos obligarlo a recibir este tipo de anestesia. Sin embargo, ¿cuál es lo importante aquí? Es importante saber que este tipo de anestesia es ideal para cierto tipo de cirugías. En el caso de que un paciente decidiera no aceptar un bloqueo neuraxial, ¿qué tendríamos que hacer? Ofrecer una anestesia general. En el caso de la anestesia general, va a ser aquella que va a promover la abolición del dolor, va a generar una parálisis muscular, va a disminuir los reflejos o incluso va a generar la inconsciencia del paciente. ¿Cuál es la situación aquí? El paciente va a ser incapaz de sentir o reaccionar a cualquier tipo de estímulo que pudiera generar dolor y va a ser una técnica que va a ser indicada en cirugías muy complejas. Sin embargo, este tipo de anestesia va a tener más complicaciones. Lo que nosotros buscamos al elegir el bloqueo neuraxial o raquia como una anestesia ideal para el paciente es evitar mayores complicaciones, es dar una mejor analgesia y también asegurar que durante la cirugía el médico cirujano pueda operar de mejor manera y de forma más fácil. Número 8. ¿Con este tipo de anestesia puedo quedar paralítico? Bien, una de las complicaciones del bloqueo neuraxial va a ser lesión neurológica. La lesión neurológica se va a clasificar de acuerdo al tipo de lesión que nosotros encontremos. Para que pueda existir esta lesión o esta complicación, es importante saber que tendríamos nosotros como médicos anestesiólogos dañar o llegar hasta los nervios con estas agujas, lo cual es algo que nosotros evitamos desde el momento en el que revisamos la espalda de un paciente, desde el momento en el que colocamos o posicionamos a nuestro paciente, desde el primer momento que administramos o colocamos la primera aguja, es algo que nosotros tenemos que estar visualizando. La lesión neurológica es algo muy poco frecuente y por lo regular es algo que se presenta en el momento en el cual nosotros colocamos las agujas. Quiere decir que el paciente tendría que presentar en ese momento la lesión o tendríamos que nosotros ser conscientes de que está pasando esta lesión neurológica. Sí puede pasar, no les voy a negar que es algo que no va a pasar, pero es importante saber que es muy poco frecuente. Tendríamos nosotros también que darle seguimiento al paciente porque es una lesión que se puede curar o se puede tratar. Estas lesiones se van a clasificar en 3 grandes grupos, como puede ser la neuropraxia, la axonotmesis y la neurotmesis. Estas son el tipo de lesiones neurológicas que pueden llegar a presentarse. La primera de ellas es una lesión que solamente podemos decir que es una lesión temporal y se va a recuperar. La axonotmesis va a tener relación con el tipo o la zona en la cual se lesionaron estas células nerviosas. Puede ser en la parte más cercana al axón, en el endoneuro o en el perineuro. Y esto nos habla de que puede haber una lesión completa, pero quiere decir que puede existir un tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación va a ser más prolongado, pero no va a ser una lesión definitiva. La neurotmesis, aquí si hay una lesión completa
y puede ser una lesión definitiva. Estas lesiones, cuando llega a pasar, nosotros como médicos anestesiólogos les damos seguimientos, damos vigilancia, hacemos todo un protocolo en el cual damos la mejor atención a los pacientes y si es necesario, lo tenemos que referir con el especialista que tendría que ser el neurólogo para darle tratamiento y también rehabilitación con el fin de tratarla y llevar a la mejoría de este tipo de lesiones. Otras de las complicaciones que sí son más comunes, quiere decir, con esta lesión no te vas a quedar paralítico, puede existir en el peor de los casos un daño a una raíz nerviosa, pero no va a ser o no va a ocasionar por completo que te quedes paralítico. Cada nervio va a tener una función y seguramente vas a dañar alguna función que puede estar relacionada así al movimiento, pero no a que te quedes paralítico. Como otras complicaciones que son más comunes y también menos graves, están las náuseas y el vómito. Se va a presentar al momento de la administración de la anestesia, sobre todo por modificaciones en la presión arterial, como puede ser la hipotensión. Puede haber complicaciones como son las infecciones, sobre todo cuando no hay un adecuado manejo o cuando ya existe una infección previa, cuando hay alguna infección en la espalda, cuando no realizamos una adecuada limpieza de la espalda. Es algo que nosotros como anestesiólogos cuidamos porque es una técnica estéril la que nosotros realizamos. Y la lesión nerviosa de las cuales ya les hablé. Otra complicación importante es la cefalea postpunción. Esta cefalea postpunción se da principalmente porque este tipo de agujas pueden dañar o rozar una capa que es dura madre. Son agujas tan delgaditas que no suelen causar ningún daño, pero va a depender de cada paciente, de las características propias, como puede ser la edad. Es muy común, sobre todo en pacientes jóvenes, es más común en mujeres que en hombres, es más frecuente que se presenten después de una cefalea postpunción en pacientes que estuvieron embarazadas. Es más común, sobre todo, que se presente cuando el médico anestesiólogo pudo visualizar que hubo una punción. Llamamos punción a la lesión de la dura madre con estas agujas. Es algo normal que vamos a encontrar en el bloqueo subaracnoideo. Son agujas muy delgaditas, pero es algo que no esperamos cuando se va a otorgar una técnica epidural. Esta cefalea va a ser un dolor muy intenso. El dolor de cabeza va a ser tan intenso que puede estar acompañado de náuseas, vómitos, incluso rigidez del cuello. Y este dolor va a ser característico que se va a presentar sobre todo cuando hay algún tipo de movimiento, cuando el paciente se levanta, cuando el paciente camina, cuando de estar acostado pasa a sentarse. Esta cefalea es una complicación que se presenta inmediatamente o los primeros 5 días posterior a este tipo de bloqueos, de un bloqueo neuroaxial. Esta cefalea va a ser una cefalea intensa, pero también va a ser una cefalea que se va a poder tratar. ¿Cómo se puede tratar? Con medicamentos analgésicos, con cuidados propios del paciente. Es muy común que cuando esto pase, el médico anestesiólogo le comente al paciente qué fue lo que ocurrió, pero también puede ser que se presente sin haberse percatado el médico anestesiólogo. Es una de las complicaciones, podemos decir, más frecuentes, más molestas, pero que se puede tratar. Otra de las complicaciones es intoxicación por anestésicos locales. Los anestésicos locales son los medicamentos que vamos a administrar a nivel de ya sea peridural o a nivel espinal. Estos medicamentos es importante saber que son los que van a causar la anestesia, van a ocasionar todos estos cambios y van a ayudar a que se pueda realizar alguna cirugía o procedimientos y que el paciente tenga molestias. Pero es importante saber que estos medicamentos son tóxicos a cierta dosis. Nosotros como anestesiólogos tenemos que calcular la dosis ideal para nuestro paciente de acuerdo al peso, a la talla, de acuerdo a las características del paciente, a los antecedentes que él tenga, al tipo de cirugía que va a realizar y al tiempo en el cual el paciente va a estar anestesiado. De acuerdo a esto y a las dosis máximas que tienen cada uno de estos medicamentos, nosotros podemos evitar la intoxicación. Tenemos que ver cuál es la dosis máxima
para no rebasarla y no causar estas complicaciones. Los principales síntomas o datos clínicos pueden ser, van a ir en ascenso. Quiere decir que conforme estos síntomas se van presentando, quiere decir que el paciente está presentando una intoxicación por anestésicos locales. Es muy normal o es esperado que el paciente, cuando administramos este tipo de anestesia, nos pueda referir que presenta a lo mejor zumbido de oídos, también llamado tinnitus, mareos, o incluso que ellos digan que tienen un sabor metálico. Eso es muy normal y es esperado. Aquí en esta gráfica podemos ver que estas molestias o estos síntomas son los primeros que se presentan cuando la intoxicación por anestésicos locales se puede ir presentando. Esto es esperado, no nos habla de una intoxicación, pero sí al momento de que el paciente llegara a presentar mioclonías o empezar a ver lucecitas o alteraciones en la conciencia, ahí es cuando podemos nosotros detectar que ahora sí está presentando datos graves de intoxicación. Esto puede llevar al coma, a un paro respiratorio o incluso a la muerte. ¿Cómo evitamos esto? Como les mencioné, calculando para cada paciente la dosis de los anestésicos. Incluso es muy común tener esto en cuenta cuando administramos o cuando damos una anestesia o un bloqueo neuraxial mixto. Como les comenté, una dosis inicial y dosis subsecuente. Es algo que nosotros tomamos muy en cuenta para no rebasar las dosis máximas y no tener una de estas complicaciones, una intoxicación. Eso es todo sobre el tema de mitos sobre el bloqueo neuraxial, también conocido como raquia. Mi nombre es Rosailín Domínguez Rodríguez, soy médico residente del segundo año del servicio de anestesiología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Gracias.